un tema que debiera ser debatido permanentemente porque muchas veces lo tenemos olvidado, que es cómo podemos valorar el compromiso del ventrículo derecho en un paciente ventilado con distrés severo en decúbito prono. Ustedes saben que la disfunción del ventrículo derecho incrementa la mortalidad en los pacientes con distrés y muchas veces no lo evaluamos ni de manera invasiva o no invasiva, no lo valoramos. Entonces, primero hay que hacerlo, y hay que hacerlo en cualquier decúbito que el paciente tenga. Y en un distrés severo sabemos que una medida de cuidado es colocarlo en decúbito prono. Entonces la situación se dificulta mucho más. Entonces, se sabe que el ultrasonido de la vena femoral y de la vena poplitea, normalmente el espectro Doppler de ambas venas es continuo, es bidireccional y presenta cambios cíclicos con la respiración. Eso es muy, muy importante, con la respiración, no con el pulso arterial. Lo que ocurre es que en la falla del ventrículo derecho, ese aumento de las presiones de fin de diástole del BD se transmite a la aurícula derecha, provoca distensidad venosa y eso es lo que provoca o permite la transmisión del pulso de la aurícula derecha o vena cava inferior hacia las venas más distales. Y así nosotros podemos inferir a través de la exploración del ultrasonido de la vena femoral y mucho mejor de la vena poplitea, pues mucho más accesible en los pacientes con distrés severo, ventilados en decúbito prono. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora lo que les voy a mostrar. Con la falla del ventrículo derecho, el espectro Doppler de la vena femoral o de la vena poplitea cambia y presenta cambios cíclicos, pero con el pulso arterial, no con la respiración. Es una curva bidireccional, tal cual ocurre en la aurícula derecha. Ustedes fíjense, esto es un patrón normal de espectro Doppler en la vena poplitea. Y ustedes fíjense que es unidireccional y tiene cambios fásicos, pero con la respiración. Ven cómo en inspiración se reduce porque aumenta el retorno venoso hacia el corazón derecho y nuevamente otra vez y vuelve y otra vez, pero siempre patrón que cambia con la respiración unidireccional. Fíjense, el paciente B es un paciente en que estamos haciendo un espectro Doppler pulsado, un espectro Doppler de la vena femoral común izquierda. Y ya ustedes se dan cuenta en la vena femoral que el patrón es por debajo de la línea de base y hacia arriba de la línea de base. Es decir, es bidireccional y tiene coincidencia con el pulso arterial, ha perdido correlato con la respiración. El paciente número 2, con el mismo espectro Doppler, explorando a nivel de la vena femoral común izquierda, encontramos ya un patrón francamente bidireccional. Esto habla de mayor gravedad, es decir, mayor disfunción del ventrículo derecho. Y acá tenemos el paciente número 4 en el día 6 de internación a las 9 de la mañana. Y uno le hace el espectro Doppler en la vena poplitea izquierda y encuentra un espectro unidireccional, es continuo, hay alguna pulsatilidad, pero es muy leve, muy leve. Eso es a las 9 de la mañana. En prono, esto es en prono el paciente a las 9 de la mañana, en la vena poplitea en decúbito prono. Y al mismo tiempo se le hace en la vena portal, al mismo paciente a la misma hora. Y uno cuando ve el espectro venoso de la vena porta, esperen que, ahí está, hay algo de pulsatilidad muy pequeña en la vena porta. Eso es a las 9 de la mañana. Pero a las 3 de la tarde, ustedes fíjense en cómo cambia
cómo cambia este patrón, que es en la vena poplitea, pero ahora lo hacemos en la vena femoral común izquierda. Y ya se ve que el espectro Doppler es bidireccional con flujo anterógrado. Esto habla de que la situación de este paciente con respecto a la función del ventrículo derecho se ha agravado. Y si uno compara el patrón Doppler de la vena porta a las 9 de la mañana con el de las 3 de la tarde, fíjense ustedes cómo el índice de pulsatilidad de la vena porta es mucho mayor, hablando de mayor disfunción del VD y obviamente congestión venosa en los órganos extracardíacos subdiafragmáticos. El mismo paciente, si nosotros exploramos a la misma hora el patrón Doppler de la vena poplitea, ustedes fíjense que es bidireccional y que obviamente no tiene correlato con el ciclo respiratorio. Sí tiene coincidencia, lamentablemente, con el pulso arterial, haciendo referencia de la disfunción del ventrículo derecho. La interrogación de la vena poplitea en pacientes con decúbito prono es muy accesible y nos permite valorar la presencia de falla del ventrículo derecho. La falla del ventrículo derecho aumenta la morbimortalidad de los pacientes ventilados. Eso está totalmente demostrado. Obviamente se requieren estudios, digamos, multicéntricos, con mayor inclusión de pacientes de mayor magnitud, para realmente valorar la sensibilidad y la especificidad del espectro Doppler venoso de la vena femoral y vena poplitea en relación a la falla del ventrículo derecho. Estas son las lecturas recomendadas y bueno, estamos pronto para una Nochebuena y Año Nuevo, así que desde acá ya le mandamos un abrazo muy fuerte, deseándoles lo mejor. Buenos días.